Bueno, recién lo decíamos, vamos a recibir en el comienzo del programa al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Fernando Matos. Una delegación de Uruguay encabezada por el ministro estuvo en Panamá para, conocer de primera mano temas técnicos vinculados al plan de erradicación de la mosca de la bichera. Vamos a conversar sobre este tema, sobre lo que se observó y qué conclusiones se sacaron de esta visita. Ministro, buenos días, el gusto de recibirlo. Y bueno, ¿Qué conclusión queda de esta visita? ¿Qué tan aplicable es lo que hizo Estados Unidos, Centroamérica, con respecto al tema de la erradicación de la mosca de la bichera? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín. Un gusto estar contigo en tu programa y gracias por el contacto. Estamos muy conformes y muy contentos de haber concurrido a esta misión que encabezamos, pero con una participación público-privada. Fuimos 14 representantes de Uruguay, de los más diversos sectores, del sector público, 6 representantes del sector público y 8 del sector privado, donde allí estuvieron representadas varias de las gremiales agropecuarias, y también de alguna institución como el SUL y también de línea, que por el lado de la investigación era muy útil, muy necesario que pudieran concurrir. Venimos muy contentos, muy conformes con la visita, sin perjuicio de que nos habíamos informado en forma amplia respecto de la técnica y de este laboratorio. Está claro que vinimos de allá con una impresión mucho más firme respecto de la validez y de la comprobación de la efectividad de la técnica, que ha sido exitosa y que tiene más de 60 años de experiencia acumulada y que ha logrado erradicar la mosca de la bichera prácticamente en 2 continentes, en lo que es Norteamérica y lo que es Centroamérica, 9 países que la han logrado erradicar, de forma que no hay ninguna duda que en distintos ambientes, en distintas realidades, con distintos países, culturas, geografías y sistemas productivos y ambientes, ha logrado con una alta efectividad a través de la técnica del insecto estéril eliminar absolutamente lo que ha sido la presencia de la mosca de la bichera, declarándose libres. Allí, bien, ministro, ahora usted recién mencionaba varios países, regiones. En el caso de Uruguay esto se encara de forma individual. ¿Cómo juega esto el hecho de no tener la participación de Brasil, de Argentina en este plan de erradicación? Bueno, es un desafío mayor porque a este entonces lo que ha hecho con el apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos e interactuando con distintos países fue ir corriendo la frontera de presencia de la mosca, y hoy la planta, la única en el mundo existente, está en la ciudad de Panamá, y que a partir de allí produce las moscas necesarias para controlar un área de frontera, que es la provincia del Darién, en Panamá, y con autorización de sobrevuelo en la zona de Chocó, que es la provincia limítrofe de Colombia con Panamá, donde allí se dispersan moscas con una autorización de parte de las autoridades colombianas. De esa manera se trata de contener la reintroducción de la mosca. En el caso de Uruguay, digamos claramente que allí en Panamá, sin perjuicio que es una selva cerrada y zonas de humedales y muchos cursos de agua que hacen difícil el tránsito de las personas y de los animales, es un ambiente muy propicio para el refugio de la mosca, pero estamos hablando de una geografía que es bastante angosta, son 100 y pocos kilómetros de ancho, mientras que Uruguay, en el caso de que encare esta campaña en forma aislada, sin un programa regional, tendría una zona de protección biológica de más de 1000 kilómetros en lo que significa la frontera con Argentina y con Brasil. Esto implica claramente un esfuerzo mucho mayor, pero no cesamos en la esperanza de también poder incorporar a Argentina y con más chance a Brasil, una vez que hay manifestaciones tanto del gobierno como de los productores de Río Grande de despertar cierto interés. Acá lo que tenemos que dejar claro que la limitante existente es la capacidad productiva de pupas por parte de la planta de Copeg en Panamá. No habría suficiente material biológico para atender lo que pudiera ser
una erradicación en Río Grande do Sul, mucho menos en el resto de Brasil y tampoco en Argentina, implicando sí en el caso que estos países se involucren de que debiera haber una necesidad de construir una planta en Sudamérica. Claramente acá lo que estamos hablando es que perfectamente los países limítrofes pudieran participar como observadores del programa y eventualmente hacerse cargo de las zonas de barrera biológica en la frontera, a efectos que ellos puedan constatar en su propio territorio los beneficios y las bondades de la dispersión de moscas estériles en la reducción de la población de la bichera autóctona. De la misma manera que hace Panamá con Colombia. Esas son las gestiones que pretendemos hacer y veremos qué suerte podemos tener sin perjuicio de todos los ajustes que tenemos que hacer nosotros en el Uruguay. Claro, ministro, ¿y ahora cómo es el proceso luego de esta visita? Recién usted lo mencionaba al plan y lo pone como que algo incondicional todavía, o sea, esto todavía no está definido, o sea, Uruguay no tiene, digamos, más allá de que ahora en lo que es el mensaje que envió del presupuesto el Poder Ejecutivo al Parlamento, está un capítulo vinculado a lo que es el tema financiamiento del programa, ¿todavía no hay una definición final con respecto a si se realiza o no el plan? No, todavía no, porque sin perjuicio del mensaje del Poder Ejecutivo que determina una disponibilidad de fondos transferidos del Fondo de Enfermedades Prevalentes, lógicamente esto sería suficiente para financiar el primer año de operaciones, pero debemos definir en forma conjunta, como lo convinimos previa a nuestra partida con las gremiales de Campo Unido, y seguramente tendremos que ampliar el espectro de consultas a otros decisores, es en cuanto a que debemos definir las fuentes de financiación hacia adelante. Esta campaña está pensada en un periodo de 10 años, en la medida que vayamos teniendo resultados positivos al inicio del proceso, pero debemos de tener la fuente definida a partir del momento en que el gobierno ha decidido apoyar y llevar adelante este programa sanitario, pero con el compromiso primario de que las gremiales agropecuarias, los productores, se han comprometido a buscar la fuente de financiación, que es decir, el productor es el que paga la campaña y por lo tanto, y sin perjuicio de que el propio gobierno va a apoyar con su propia estructura y que la autoridad sanitaria es indelegable y tiene que ser una participación directa de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, vamos a tener un apoyo del Estado, pero fundamentalmente la financiación de la campaña pasará por fuentes originadas del sector privado. Esto es algo entonces que está definido de esta forma. El tema del 1% es una alternativa que incluso usted lo manejó en el Congreso de la Federación Rural. ¿Es la opción, digamos, para la puesta en marcha luego de luego de lo que sería el primer año de financiamiento que surge de recursos vinculados a lo que es el tema de la recaudación de enfermedades prevalentes? ¿O es un tema que todavía no está cerrado de esta forma? No, el tema de la fuente de financiación no está cerrado, pero en principio se ha descartado en esta rendición de cuentas que la fuente sea el parte del 1% municipal, donde una propuesta primaria antes de la remisión del mensaje del Poder Ejecutivo, que recientemente se ha entregado al Parlamento, se barajó la posibilidad de que parte del crédito del 1% se retuviera estos efectos. Luego se reconsideró la posición y entendimos que frente a la falta de unanimidad de criterios de las gremiales, que se les planteó con suficiente plazo, con suficiente tiempo, no había unanimidad respecto al instrumento y por lo tanto se varió con previa consulta a las propias gremiales y se remitió el mensaje del Poder Ejecutivo en rendición de cuentas proponiendo que el fondo proveniera del Fondo de Enfermedades Prevalentes, para lo cual está asegurado el financiamiento del primer año del programa, pero luego tendremos que definir, y eso es lo que vamos a hacer discutiéndolo con las gremiales en los próximos días, respecto de cuál sería la fuente adicional, para lo cual deberemos barajar algunas posibilidades que tenemos en mente. Claro, ministro, ¿cómo está el diálogo hoy con la
con la asociación rural. Bueno, tengo entendido que usted incluso mantuvo una reunión antes del viaje con la gremial. Ellos la rural no está de acuerdo con el tema del 1%, por ejemplo. No participó tampoco de esta delegación oficial. ¿Cómo está hoy digamos, el tema planteado a nivel de lo que es particularmente esta gremial, que fue una de las que no ha estado o ha estado manifestando que no comparte la forma de financiamiento, sobre todo? Bien, no, totalmente normal, no hay ninguna discordia, solamente manifestó la rural que no estaba de acuerdo con la financiación a través de la retención de parte del crédito fiscal generado por el pago del 1% de la enajenación de semovientes. Como dijimos, el presidente nos dio instrucciones de que si no había unanimidad no se iba a presentar ese instrumento, y se encontró la alternativa que fue consensuada inclusive con la participación de la rural. Luego la rural decidió no concurrir en determinado momento, luego intentó hacer parte de la delegación, pero ya no había plazos suficientes para la inscripción, una vez que el titular, el presidente Gonzalo Valdés, había desistido de ir, y se intentó nombrar a un representante, pero ya no hubo tiempo hábil. Pero yo descarto que no haya ningún tipo de discrepancia, y ya estamos en perfecto diálogo y en armonía, sin ninguna dificultad. Bien, ministro, le insisto sobre lo que hablábamos hoy más temprano, el tema de la participación de los países de la región. ¿Es viable hacerlo exclusivamente Uruguay? O sea, de acuerdo a lo que fue la impresión técnica que se trajo usted personalmente, ¿considera que es viable hacerlo sin Brasil y sin Argentina? Es viable, pero mucho más costoso y mucho más riesgoso, ¿verdad? Estamos hablando de que tendríamos que mantener en forma constante más de 1.000 kilómetros de protección biológica en barrera de frontera. Eso tampoco es algo fácil. Eso implica que tengamos que tener permanentemente disponibilidad de moscas por un periodo largo de tiempo, porque el riesgo que existe siempre cuando se liberan áreas es el riesgo de la reintroducción. Sin perjuicio que no hay mucho tránsito de ganados entre los países, pero sí existe el tránsito de las personas, de las mascotas, de los animales, fauna silvestre que ingresa sin control en frontera. Por lo tanto, los riesgos existirán y se podrá ver un nivel de reintroducción. Yo entiendo y vamos a hacer los esfuerzos necesarios. Claramente vamos a estar difundiendo lo que es el programa de Uruguay en la región. Probablemente en Expo Inter estaremos presentes allí y tratando de generar un poco la información de todo este proceso, porque hay mucho interés de los productores de Río Grande respecto de esta técnica, y claramente allí buscaremos los contactos y los aliados, más allá de que las propias autoridades sanitarias brasileñas en todo momento han comprometido el interés de la participación, por lo menos desde el punto de vista técnico, en estas campañas, que inclusive hicieron parte del plan piloto realizado en el año 2009 en Artigas. Bien, ministro, el proceso y los tiempos, por lo que usted recién decía, ya estamos en el segundo semestre. Si esto se pone en marcha, sería a partir de 2023, o sea, el comienzo, digamos, de la aplicación del plan. Sí, nosotros trazamos una línea de tiempo. Recordemos que los meses de frío en Uruguay condicionan básicamente una reducción muy importante de la incidencia de la plaga. Es decir, hay un aletargamiento de la mosca básicamente en los meses de invierno, junio, julio, agosto, de forma que nuestra línea de tiempo parte que justamente el inicio de la etapa de dispersión debiera darse al final, a la salida del invierno. Por lo tanto, esa es la fecha más efectiva que los técnicos han determinado, y por lo tanto nuestra línea de tiempo parte de un inicio del proceso de dispersión en el mes de septiembre del 23. Esto determina una serie de pasos previos, porque la dispersión de mosca es el inicio de la etapa final, pero previo a todo esto tenemos que tomar una serie de medidas. Es bastante desafiante, pero tenemos fe de que podemos llevar adelante este proceso, y tenemos 13, 14 meses para poder determinar y realizar todos los pasos necesarios en forma previa
de forma que vamos a estar informando a las gremiales. Hoy tenemos una conferencia de prensa informando de esta misión, y también obviamente que tendremos que informar al presidente de la República, que es en definitiva que va a tomar la decisión final luego de nuestro informe de seguir adelante con este proceso. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Fernando Matos, muchas gracias. Gracias por el contacto, Martín. Saludos a la audiencia.